del Pegasus, que es un virus, un ciberespionaje que fue vendido a decenas de países. Solo se vende a países, a estados que se comprometen contra el terrorismo y contra el narcotráfico o delincuencia común. Este caso concreto que hablamos ahora mismo es el caso que tú llamas del equipo Jorge, que es curioso porque esto es lo que se llama inteligencia activa, es decir, todo tipo de acciones más allá del ciberataque o ciberespionaje que se utiliza para ayudar a un cliente que te paga mucho dinero y por tanto tienes que darle servicios que él te pide. Es decir, por ejemplo, este equipo Jorge, que Jorge se llama Jorge porque es el nombre, el seudónimo de Tal Hanan, que es un israelí que estuvo aquí, que está aquí, precisamente donde estoy ahora mismo en Modi'in, en la ciudad de Modi'in, en un despacho, y se llama Jorge, ese seudónimo. Y lo que hace este equipo, o lo que hacen ellos, es dar a los clientes que le pagan, ya sea en Nigeria, en Chad o en Europa, pues les ayudan con todo tipo de instrumentos. Por ejemplo, un político quiere desprestigiar a un rival, pues lo que hace este equipo es, por ejemplo, llenar las redes sociales de bots o de avatares, es decir, de perfiles ficticios, interviene o altera o interfiere en elecciones y, como tú decías, en la consulta independentista del 9 de noviembre del 2014, y lo más interesante es que de este asunto es que es una investigación de varios periodistas en Israel y uno francés que se hicieron pasar por asesores de un país, de una persona, de un empresario allegado de una familia de poder en Chad, en África, y a partir de ahí estas personas empezaron a decir lo que ellos hacían y por tanto admitían lo que pasó en Cataluña, también admitieron que hicieron una intervención, o sea, intentaron alterar unas elecciones en Nigeria y también les enseñaron todo tipo de Gmails, de correos electrónicos y de SMS en los cuales ellos lograron entrar, irrumpir las cuentas, incluso de la red que se conocía, parecía muy segura como Telegram. Sal, ¿esto tiene algún tipo de legislación y algún tipo de pena en términos de legislación? A ver, en primer lugar hay que tener en cuenta que esta empresa es una empresa que, a diferencia de NSO, que es muy famosa y tiene por supuesto ahora los permisos del Estado de Israel, Ministerio de Defensa, en NSO, por ejemplo, no podía vender su aparato, su programa, su Pegasus a un país sin el permiso de Israel. En este caso es más bien... Yo lo considero más bien un asunto sobre todo de más, puede ser privado o menos de seguridad o menos de inteligencia entre países y más entre personas, porque también afecta, por ejemplo, al mundo económico. Es decir, imagínate que una empresa quiere espiar a otra o quiere perjudicar a otra su buen nombre o sus ventas. Entonces, esta empresa entraría en juego. También, a diferencia de NSO, esta empresa, la reacción ha sido muy, muy discreta. Es decir, han dicho que ellos no han hecho ningún tipo de ilegalidad, y es más difícil, por supuesto, de saber, ¿no? Pero sí, por ejemplo, te cuento que en España y sobre todo en Cataluña, esta investigación que fue revelada por el diario israelí Haaretz, el diario económico The Marker, que pertenece al grupo de Haaretz, y el periodista francés que trabaja en Radio France, pues ha sido publicada en decenas de diarios importantes en todo el mundo, porque ha sido una investigación de Forbidden Stories, una investigación de muchos periodistas que han intentado comprobar en cada país las afirmaciones e infiltraciones. Pues en Cataluña, el que era presidente de la Generalitat en el 2014, Artur Mas, ha pedido una investigación, porque recordemos que en esos días de referéndum, que como sabes, un referéndum que según España fue ilegal y por tanto no tuvo ningún tipo de éxito, ningún tipo de validez, pues los servidores y algunas webs de la Generalitat sencillamente fueron atacadas, colapsaron
Y eso es debido a que en este ataque que el propio Jorge, el propio Tal Hanan admite que fueron ellos, pues lo que hicieron fue invadir, textualmente, invadir estas webs con muchos usuarios, con muchas peticiones y por tanto al final llegaron a su colapso inmediato. Y según más fue el mayor ciberataque que la Generalitat sufrió. Bien, Sal, tengo una pregunta más y agradeciéndote enormemente. Eres un conocedor profundo de Cataluña, de España, escribes en El Mundo y en tantos medios más. Digo, Cataluña viene siendo un eje en las últimas semanas, sobre todo a partir de este decreto de Ada Colau, la regenta de Cataluña, de Barcelona, de deshermanar Tel Aviv de Barcelona, bueno, como un tema que, bueno, ayer decía alguien, se le vino el tiro por la culata porque quedó sola. Digo, en la opinión pública de Cataluña, este tipo de situaciones, ¿qué es lo que producen en la población respecto de Israel? Es verdad, difícil decir, son empresarios, son puntualmente personas, pero claro, cualquier cosa que sale de Israel afecta. ¿Y cómo afecta esto, te parece, en la sociedad en Cataluña? A ver, es un tema bastante largo. En primer lugar, hay que reconocer que en España y en Cataluña no es una de las zonas más pro-israelíes que hay en Europa y soy bastante diplomático, ¿no? Entonces hay una base importante, hay corrientes del BDS, corrientes que están a favor del boicot de Israel y por tanto la decisión de Ada Colau, la alcaldesa de Jerusalén, ya le gustaría, la alcaldesa de Barcelona, de este decreto, yo no sé si va a hacer daño a Israel, pero sí que va a hacer daño a Barcelona, la imagen de Barcelona, creo yo, pero a ella misma no le va a hacer daño porque a nivel político hay que recordar que unos meses hay elecciones municipales. Y tú decías que Ada Colau fue muy criticada, incluso también por su propio socio de gobierno en el ayuntamiento, que es el Partido Socialista Catalán, y por varios periodistas y también, por supuesto, diríamos, la sociedad civil y los diarios, pero también Ada Colau ha recibido el apoyo de algunos premios Nobel, de algunos artistas como Susan Sarandon y, sobre todo, lo que más le importa a ella, el apoyo de las bases, es decir, las bases que tienen que, a fin de cuentas, votar en las elecciones municipales, están a favor de esta decisión porque corresponde a su filosofía. Es decir, Ada Colau lo ha hecho en primer lugar por un tema político, electoral, y en segundo lugar por un tema que ella lo cree. Desde siempre ella ha sido pro-palestina, anti-israelí, y yo añadiría que se puede ser pro-palestino y se puede ser, diríamos, a favor de la causa palestina y a favor de un Estado palestino. La pregunta que yo hago es ¿por qué Ada Colau, en 8 años que ha estado en el ayuntamiento, se ha centrado solamente en el tema israelí y, por ejemplo, no ha congelado el hermanamiento con ciudades que están en Irán, en Rusia, que no son precisamente democracias? Es decir, aquí se ve un poco de obsesión de Colau hacia Israel y esto hace que su movimiento haya sido visto por unos como un acto político electoral y por otros haya sido visto como una cosa positiva. En cualquier caso es una decisión simbólica, no hay ningún tipo de efecto a nivel práctico. Yo hablé con gente muy importante del Ayuntamiento de Tel Aviv que me decían que bueno, es política, no pasa nada, todo va a ser igual, van a seguir yendo a Barcelona delegaciones de Israel y a Israel delegaciones de Barcelona para estrechar todo el tema de high-tech y todo el tema de relaciones comerciales entre ambas zonas. Sal, obviamente te toqué en un tema que te es muy cercano, por eso hiciste este análisis más amplio. Yo nada más pensaba, y esta era mi pregunta, si esto no le viene como anillo al dedo justamente esta situación que ahora aparece públicamente del equipo Jorge interviniendo en las elecciones en Cataluña como un elemento para decir, ven, los israelíes y los sionistas y los judíos conspiran en contra de la democracia. Debo decir que este caso del equipo Jorge ha tenido mucho menos eco que el caso de Pegasus. Pegasus ha abierto diarios durante meses, hizo mucho daño a la imagen de Israel y por eso el Ministerio de Defensa israelí estrechó sus medidas de
protocolos para dar licencias de seguridad, licencias a estas empresas de cibernética israelí, que son muy poderosas y son, como tú decías al principio, son tan buenas que a veces hace un uso equivocado, y al final quien lo paga es también Israel como Estado. Pero sí, claro, es decir, si unes lo de Pegasus y unes esto, pues evidentemente en algunas corrientes catalanistas independentistas este asunto pues diríamos que añade más sombras a la imagen de Israel, que por otro lado en los últimos 2 meses la imagen de Israel, también debido a su gobierno actual y su composición con elementos radicales, pues ha aumentado más. Y el problema, creo yo, para Israel no es solo Ada Colau, porque Ada Colau yo creo que se pondrá en contra de Israel aunque el primer ministro sea Ahmed Tibi. Es decir, el problema es en los sectores neutrales, en los sectores menos partidistas de uno u otro lado, que no van a apoyar a Israel como antes debido a este gobierno y debido a gente como Ben Gvir. Y este tipo de empresarios como Jorge, o llamado Tal Hanan de Modi'in, y este tipo de prácticas sí que hacen evidentemente daño, pero al final de cuentas una persona que es inteligente sabe que es un empresario israelí. Una persona israelí no es el Estado de Israel. Si fuera el Estado de Israel, sí que sería, por supuesto, motivo de conflicto. Y en ese sentido, ya para acabar, si quieres, en el tema catalán-español es muy curioso porque tanto unos como otros acusan o dicen que Israel está del otro lado. Es decir, en España la derecha más radical siempre considera que Israel apoya, incluso instruye a los catalanistas, y como tú ves ahora en corrientes de la izquierda más independentista, también acusan a Israel de estar a favor de España. Salem Ergui, gracias por estos minutos y por aclararnos un poco más este tema, un tema delicado sin lugar a dudas. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao. El periodista Salem Ergui, vamos a publicar esta nota, es un tema interesante. La inteligencia, ¿sí? Hoy, ¿cómo puede ser usada? ¿Para bien o para mal?